paridad de poder adquisitivo, afirma pues que los niveles de precios de todos los países son iguales cuando se expresan en la misma moneda. Eso quiere decir que si una chompa en el Perú cuesta 50 soles, debería costar 50 soles en Estados Unidos, expresada en dólares. Entonces el precio de una chompa en dólares debería ser igual al precio en mi país o en el Perú, ¿no? Tenemos el tipo de cambio nominal. Que vemos es la relación de precios de las divisas, precio del dólar sobre el precio de Nuevo Sol. Esto se le denomina paridad de poder absoluta. Luego de dividir la ecuación por la misma relación pero del periodo anterior, obtenemos la PPA relativa, que es el diferencial del tipo de cambio en el periodo T. La variación del tipo de cambio debe ser igual al diferencial de inflación de nuestro país menos el de Estados Unidos. Esto podría ampliarse. En nuestro caso estamos estudiando como nuestro país el Perú y como el extranjero Estados Unidos. Podría ser de distinta manera. Por ejemplo, en el libro de Krugman, el país es Estados Unidos y el extranjero es Europa o algún país europeo. Ojo que para hacer esta transformación, los precios deben ser, el nivel de precios deben estar en cestas, deben ser cestas iguales. Esto de aquí representa una cesta de precios, de bienes, que conforman el IPC, ¿no? Ponderadas. Y esto vendría a ser el nivel de precios en el Perú de una cesta de bienes. Ya, estas cestas deben de ser iguales. El modelo del tipo de cambio de largo plazo a partir de la PPA. Para ello requerimos el mercado de dinero. La oferta real de dinero debe ser igual a la demanda de dinero, que está relacionado negativamente con la tasa de interés y positivamente con la producción. El enfoque monetario del tipo de cambio procede como si los precios se pudieran ajustar inmediatamente para mantener el tipo de cambio. O sea, los precios reaccionan rápido. ¿Qué sucede si la tasa de interés en el Perú aumenta? La demanda cae, por lo tanto el precio en nuestro país aumenta. ¿Qué sucede si la producción en nuestro país aumenta? La demanda de dinero aumenta y el precio disminuye. Inflación continua, paridad de intereses y la PPA. Si todo lo demás permanece constante, el crecimiento de la oferta monetaria a una tasa constante acaba generando una inflación continua del nivel de precios equivalente a dicha tasa.
pero la variación de esta tasa de inflación a largo plazo no afectan al nivel de producción de pleno empleo ni a los precios relativos a largo plazo de los bienes y servicios. No tiene efectos reales, pero sí afecta eh, el nivel de precios. La autoridad monetaria elige tasas de crecimiento. Bueno, el Banco Central puede elegir una tasa de crecimiento, por ejemplo 5 o puede ser 10%. Ojo con esta parte, la inflación continua del nivel de precios. Es el único efecto que logra, ¿no? Veremos, pero esta tasa también se relaciona con la tasa de interés y veremos la relación de Fisher. La condición de paridad de intereses mencionado anteriormente afirma ahora que si los agentes económicos esperan que se cumpla la PPA relativa, la diferencia entre los tipos de interés ofrecidos por los depósitos en dólares y en euros serán igual a la diferencia entre las tasas de inflación esperadas a lo largo del horizonte temporal relevante. Vamos a demostrar esto de aquí. El punto 3. Efecto Fisher. Si todo lo demás permanece constante, un aumento de la tasa de inflación esperada en nuestro país, que es el único efecto de una oferta monetaria a tasa de crecimiento constante, origina a la larga un incremento igual de los tipos de interés que ofrecen los depósitos denominados en su moneda. Análogamente, una disminución de la tasa de inflación esperada terminará dando lugar a una reducción del tipo de interés. Veamos. Esta es la conocida paridad de intereses. Tenemos la inflación esperada. Y bueno, relacionando la variación del tipo de cambio que vimos es igual al diferencial de inflación en mi país menos en el de Estados Unidos. Entonces, lo único que hacemos es pasar a restar la tasa de interés en Estados Unidos y obtenemos que el diferencial del tipo de cambio es igual al diferencial de inflación. Entonces, si esto ocurre, entonces el diferencial de tasa de interés será igual al diferencial de inflación, que es lo que sucede al final. Entonces, si una tasa de crecimiento constante de la oferta monetaria genera inflación, también generará una subida de la tasa de interés. Esto se lo denomina el efecto Fisher. Veamos, una oferta monetaria. Primero crecía a pi. Luego el Banco Central decide ofrecer más dinero a una tasa más elevada. ¿Qué es lo que ocurre con la tasa de interés? Pues aumenta a esta tasa. ¿Por qué? Por el efecto Fisher. El nivel de precios iba a una tasa de pi, pero aumenta. Y el tipo de cambio se deprecia a una tasa pi, pero se desborda y ahora se deprecia a una tasa de pi más variación de pi. Bueno, lo importante aquí es la súbita subida de la tasa de interés. Bueno, esta es la evidencia empírica de la PPA. Como vemos, no se cumple. Si se cumpliría, el tipo de cambio nominal sería igual a la relación de precios, pero vemos que es inferior. ¿Por qué?
¿Por qué? Porque no se cumple debido a tres factores. El primero es que hay costos de transporte y restricciones al comercio, o sea, bienes no comercializables como un corte de cabello. Prácticas monopólicas y oligopólicas, como por ejemplo empresas multinacionales que segmentan mercado y, y practican discriminación de precios. Y tercera es pues que las ponderaciones son distintas al momento de evaluar y calcular el índice de precios al consumidor. Más allá de la paridad de poder adquisitivo, un modelo general de los tipos de cambio a largo plazo. Como vemos, la paridad no se cumple. Por lo tanto, el tipo de cambio real no es constante o no es 1. Como el tipo de cambio real no es 1, es lo que debemos estudiar. Tenemos el tipo de cambio nominal, tenemos el tipo de cambio real. El tipo de cambio real es el tipo de cambio nominal por el precio en el extranjero sobre el precio en mi país. Si esto sería 1, cumpliría la paridad, pero vemos que no se cumple. Observen que no se cumple. Entonces, si no se cumple, tenemos que estudiar el tipo de cambio real. ¿Qué relación tiene el tipo de cambio real con los precios relativos? Inversa. Si esto aumenta, el tipo de cambio real se disminuye, o sea, precia. Entonces, si la producción aumenta, ¿qué relación tiene la producción con los precios en el caso de la demanda? Pues negativa. Si la producción aumenta, perdón, si el precio aumenta de la producción, la demanda cae. Pero si una subida de los precios disminuye la demanda, pero una subida de los precios disminuye también Q, que es el tipo de cambio real. Por lo tanto, si relacionamos la producción con el tipo de cambio real, la demanda va a tener pendiente positiva. La oferta real tiene pendiente vertical porque sencillamente no se relaciona a largo plazo con el tipo de cambio real. Por lo tanto, puede tener la pendiente vertical. Los tipos de cambio reales y nominales en el equilibrio a largo plazo. Este es el tipo de cambio real. Ahora, y ese es el tipo de cambio nominal, que sencillamente hemos despejado el tipo de cambio nominal y nos sale esta relación, ¿no? Ahora, la pregunta es, ¿cuáles son los efectos de un desplazamiento de los niveles relativos de oferta monetaria? ¿Cuáles son los efectos de un desplazamiento de la tasa de crecimiento relativa de la oferta monetaria? ¿Y cuáles son los efectos de un aumento de la demanda relativa de productos? Para ello voy a elegir un puntero, pluma. ¿Cuáles son los efectos de un desplazamiento de los niveles relativos de la oferta monetaria? ¿Pero en qué? En el tipo de cambio nominal de largo plazo, o sea, en E. Bueno, ¿cuáles son los efectos de un desplazamiento de los niveles relativos de oferta monetaria? Vimos que el único efecto era una subida de los precios nacionales. Por lo tanto, esto genera una depreciación nominal de largo plazo.
¿Cuáles son los efectos de un desplazamiento de la tasa de crecimiento relativa de la oferta monetaria? De la tasa de crecimiento relativa de la oferta monetaria. Bueno, esto ya va por otro lado. Es una tasa de crecimiento. No es los niveles relativos de la oferta monetaria, sino es una tasa de crecimiento. Entonces la situación es distinta. Para ello requerimos de esto. Si aumenta la tasa de crecimiento de la oferta monetaria, aumenta la tasa de interés. Si aumenta la tasa de interés, cae la demanda de dinero. Si cae la demanda de dinero, aumenta esta relación. Por lo tanto, los precios nacionales aumentan. Y si los precios nacionales aumentan, ¿qué ocurre con el tipo de cambio nominal a largo plazo? Se deprecia. Cuarta pregunta. ¿Cuáles son los efectos de un aumento de la demanda relativa de productos? Bueno, ¿cuál es un incremento de la demanda relativa? Pues vendría a ser una apreciación, y un aumento de la oferta relativa vendría a ser una depreciación real, pero este tiene efectos nominales. Bueno, en realidad el efecto de un aumento de oferta relativa es ambigua. Es ambigua, ¿por qué? Porque además el aumento de la producción eleva la demanda por motivo de transacciones de saldos monetarios reales estadounidenses, elevando la demanda real de dinero. O sea, además de que se deprecia el tipo de cambio real, también aumenta la demanda relativa de transacciones, haciendo que los precios nacionales caigan. O sea, esto en vez de aumentar, cae. Y esto aumenta. Por lo tanto, el efecto de oferta relativa es ambiguo. Un resumen de todo lo que hemos visto podemos observar aquí. Entonces, observamos que el efecto de una oferta relativa es ambiguo. Ojo con eso. Diferencias entre los tipos de interés internacionales y el tipo de cambio real. Recuerde, una variación del tipo de cambio real del nuevo sol respecto al dólar es la desviación del PPA relativa, pues la PPA no se cumple. Es decir, la variación de Q es la variación porcentual del tipo de cambio nominal del nuevo sol respecto al dólar menos la diferencia entre las tasas de interés de inflación de Perú y Estados Unidos. Entonces tenemos ahí tipo de cambio real, tipo de cambio nominal y diferencia de inflación. Si esto vendría a ser iguales, se cumpliría la PPA relativa, pero como no se cumple debemos estudiar esto de aquí. O sea, si QE es igual a Q, se cumple la PPA, pero la PPA no se cumple, por lo tanto debemos estudiar. ¿Qué sucede? Sabemos que el diferencial del tipo de cambio es igual al diferencial de tasa de interés. Por lo tanto,
el diferencial de tasa de interés será igual al diferencial de tipo de cambio real menos el diferencial de inflación de mi país menos el de la inflación esperada, claro, de el extranjero. Paridad de intereses reales. El interés real es igual, el interés real es igual al interés nominal menos la inflación esperada. Bueno, eso es archi mega conocido. El interés real menos de mi país menos el interés real de Estados Unidos sería igual pues a la tasa de interés de mi país nominal menos la inflación esperada en mi país. Lo mismo aquí. Ordenando todo, pues ordenándolo, determinamos esto. Que la tasa de interés menos la tasa de interés real en Estados Unidos es igual al diferencial del tipo de cambio real. Veamos el efecto Fisher desde otra perspectiva. Si se espera que haya una oferta monetaria en el futuro, las expectativas hacen que el precio pase de P1 a P2, o sea que esto aumente. P1 aumenta. Si P1 aumenta, los saldos reales disminuyen, por lo tanto, ocurre lo siguiente. Pasamos de P1 a P2. Este tiene un efecto en la tasa de interés, que pasa de 1 a 2, que es el efecto Fisher, ¿no? Pero también tiene un efecto en el tipo de cambio, que es una depreciación. Bueno, en realidad sería una apreciación, pero debido a que el tipo de cambio se espera se deprecie, la rentabilidad del euro es mejor. ¿Por qué? Porque el euro se aprecia. Por lo tanto, ocurre una depreciación del tipo de cambio. Espero de que esto haya sido ilustrativo. El trabajo y la tarea de esta semana es la solución del capítulo 16 del libro de Pockrumán. Buena suerte.